Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Hoy es una transmisión muy especial, transmitimos desde el Monterrey de mis sueños, donde durante muchos años he querido vivir y afortunadamente hoy estamos aquí volando un poco. Bien, el tema de hoy es el de los desplazados por la violencia, tanto en el mundo como en México, porque en muchas partes del país pues han tenido que emigrar las familias para evitar ser ya sea víctimas de la delincuencia organizada o por parte de grupos violentos de tipo religioso, cuestiones familiares, por asuntos de tierra, etcétera. Pero vamos primero con la cuestión referente a lo que es el mundo. A finales de 2018 había más de 70 millones de personas desplazadas en todo el planeta debido a guerras o persecuciones. Ese mismo año destacan en particular dos países, Etiopía en África y Venezuela en América Latina, ocasionado en el caso de Venezuela por la crisis económica que se vive en dicho país. En tanto, lo que es a Europa, Asia, el conflicto sirio ha seguido produciendo una gran cantidad de refugiados y desplazados por la violencia, al igual que pasa en Nigeria, donde también ha habido una importante fuente de desplazamientos. De acuerdo al informe de la ONU, se señala que el número total de desarraigados en el mundo, incluyendo a los refugiados, que son 25.9 millones de personas, los desplazados internos, o sea, al interior de las fronteras de un mismo país, 41.3 millones de personas, y los solicitantes de asilo, que corresponde a 3.5 millones de seres humanos, aumentó en 2.3 millones en comparación con 2017. Es decir, hay cada vez más desplazados por la violencia en el mundo que nada parece detenerla. La paz cada vez más lejana. El número de desplazados y refugiados en el mundo, les decía, ha vuelto a aumentar desde 2009 y registró un fuerte incremento en el periodo de 2012 a 2015 debido en gran medida al conflicto sirio. En el caso de los refugiados, que son 5 millones y medio de palestinos los que están bajo responsabilidad de una agencia específica de la ONU. Desde luego, esas noticias normalmente no se dan a conocer, se ocultan, pero son desplazados precisamente por la violencia que ejerce el Estado de Israel, que fue impuesto por los Estados Unidos y la ONU en esa zona de conflicto. Del resto, el resto de los refugiados, la mayoría proviene de 5 países que son Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Birmania y Somalia. Todos ellos han buscado, desde luego, acomodarse en los países europeos preferentemente o en el país más cercano que no tenga un conflicto armado. Los sirios, más de medio millón, son también los que presentaron la mayor cantidad de solicitudes de asilo. No es lo mismo desplazarse que solicitar asilo en un país. Esto el año 2018, la mayoría de ellos, desde luego, encontró acomodo, como decíamos, en el vecino país, Turquía. Le siguen de ahí los venezolanos con 341.800 solicitudes, la mayoría de las cuales de estas personas viajaron a lo que es Colombia y Perú, los vecinos más cercanos. El problema en Colombia es uno de los problemas más serios que se dan porque la violencia ocasionada por la guerra contra el narcotráfico, la guerra de las guerrillas que peleaban un cambio por la vía de la fuerza en el ámbito político, pues también afectó a lo que fue la población en todo el país. Esto de acuerdo, desde luego, a información de la Agencia Francesa de Noticias. Por otra parte, en lo que ya se refiere a nuestro país, a México, tenemos datos tanto de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la oficial. La primera, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, documentó de 2006 a 2017
un total de 329.917 víctimas de desplazamiento interno forzado en México, donde hubo presencia o uso de la violencia. Así estamos en este país, más de 325.000. Y sí, se ha hablado mucho de las víctimas mortales, que son muchísimas, más de 200.000 en 2 sexenios, y también acerca de las personas desaparecidas, que suman más de 40.000 de acuerdo a algunas cifras, y nadie habla, o casi nadie, excepto en este caso la nota de Animal Político que estamos llevando para ustedes, que establece esta cifra de más de 300.000 desplazados por la violencia en nuestro país. Y es un problema para ellos, es un problema para la gente, para las familias, porque son desarraigadas de su lugar de origen, pierden el contacto con sus familias, con el resto de los habitantes. Comunidades enteras se han tenido que desplazar debido a la violencia que se registra en nuestro país. Tan solo en 2017 se registraron 25 eventos masivos de desplazamiento que afectaron a 20.390 personas. Una acción tan drástica es tomada por causas como evitar los efectos de un conflicto armado, las situaciones de violencia generalizada, las violaciones a los derechos humanos. Desafortunadamente el TLC antes y el TEMEC, ahora tan apreciado por algunos, pues condujo a una situación muy grave, a un deterioro muy fuerte de la economía en general del país, pero sobre todo de la economía de las familias mexicanas, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano. La gran razón por la cual las empresas, preferentemente estadounidenses y algunas canadienses, decidieron venir a nuestro país en este Tratado de Libre Comercio de América del Norte que ha fenecido ya, se debió a la mano de obra barata que ofrecía nuestro país. Aquí podían pagar 1/10 de lo que pagaban a los trabajadores en sus países de origen. Pues, y en esas condiciones, pues las empresas estadounidenses progresaron, crecieron, tuvieron grandes beneficios, mientras los ciudadanos mexicanos pues se veían limitados en sus ingresos, a pesar de que, aún así, la mayor parte de las veces esos salarios eran inclusive mayores a los del resto del país. Pero comparados con lo que eran los ingresos de los trabajadores de Estados Unidos o de Canadá, pues era realmente una miseria. Esto es lo que he llamado siempre los salarios del miedo. 3.000, decía el presidente López Obrador recientemente en una de sus conferencias mañaneras, que ahora dice se ha duplicado a 6.000. Que caemos en lo mismo que decía en el sexenio pasado algún secretario del gabinete, que se podía vivir con esa cantidad, con 6.000 pesos una familia. Y realmente es una cantidad muy pequeña para una familia completa poder tener todos los satisfactores de alimentación, de vivienda, de educación, es decir, lo esencial. No estamos hablando de lujos ni de nada por decirlo. No alcanza para una familia de por lo menos 4 personas, un esposo, la mamá, los 2 hijos. En fin, pero así vivimos durante más de 30 años y todavía se queja Donald Trump de que se les ha afectado la economía a ellos, cuando los únicos beneficiados son precisamente las empresas y los consumidores estadounidenses con productos de menor precio, con trabajo de calidad a un salario mínimo comparado con lo que tendrían que pagar en Estados Unidos o Canadá. Sin embargo, y aquí en México los únicos beneficiarios pues han sido los grandes empresarios y las propias empresas extranjeras que se asentaron en nuestro país. Al resto de la población ha sido salarios de miedo, salarios de miseria, que precisamente han generado millones de pobres en todo el país. ¿Qué ocasionó esto? Pues que en los grandes centros de polos de desarrollo, pues la gente tuvo que emigrar de las zonas rurales empobrecidas, que además se vieron en la imposibilidad de cultivar, porque fueron desincentivadas por compromisos adquiridos en el mismo Tratado de Libre Comercio, los cultivos en México y la exportación de productos a dicho país, salvo los que ellos permitieran. Así las cosas acuerdan los políticos en contra de los intereses de los habitantes connacionales.
¿Esto qué ocasionó? Pues que se incentivó la delincuencia, la violencia. La miseria es un gran caldo de cultivo para todo ello. El hacinamiento en los grandes cinturones de miseria alrededor de las zonas urbanas fue otro de los motivos por lo cual la delincuencia fue creciendo. Y al final de cuentas, también se dio no solo la delincuencia aislada, sino la delincuencia organizada que ha traído consigo una gran violencia. Les recuerdo que una gran cantidad de armas fueron provenientes de Estados Unidos que se las proveyeron precisamente para que pudieran enfrentarse no solo entre sí, sino contra las autoridades mexicanas. Esta delincuencia organizada se vio confrontada en los tiempos de Felipe Calderón y los subsecuentes, la llamada guerra contra el narco, guerra que oficialmente nunca ha sido reconocida, y ese es uno de los graves problemas en este país, donde no gustan de llamarle las cosas por su nombre. Hay una guerra en nuestro país, hay una guerra que ha dejado 200,000 muertos y que sin embargo no se reconoce oficialmente. Esta guerra definitivamente ha afectado no solamente a los grandes cárteles que se confrontan entre sí o que confrontan al ejército, a la marina o a las policías. El problema es también para las familias, quienes no tienen nada que ver, no tienen vela en el entierro, pero están en una zona que les interesa a los narcotraficantes, y esa violencia ha provocado, como les hemos informado, más de 300,000 desplazados. Son miles y miles de familias que pierden su lugar de origen, su vivienda, su cultura, y se tienen que ir a vivir a otro lugar lejano para salvar la vida, y muchas veces ni siquiera eso les ha valido porque la violencia los ha alcanzado al lugar al que arribaron. También debemos tomar en cuenta los actos de terrorismo realizados por los distintos cárteles. Ya han habido diversos ataques a nivel de población civil. Una cosa es que los sicarios de un grupo vayan y asesinen a integrantes de una banda de otro, y otra que acudan a centros de diversión y disparen a diestra y siniestra, que quemen a civiles, o que vayan a empresa, quemen unidades, quemen instalaciones, porque eso ya no corresponde a la delincuencia per se. Son actos de terrorismo, lo que se busca es intimidar, lo que se busca meter miedo para que la gente no haga, para que la gente se someta a los intereses de esta delincuencia organizada. Y desde luego, volvemos a nuestro asunto principal de esto, es que como consecuencia de toda esta delincuencia organizada, de la violencia que ejercen, de los crímenes, de los asaltos, de los secuestros, pues mucha gente prefiere abandonar sus casas, abandonar sus pueblos, sus comunidades, para irse a otro sitio donde puedan trabajar, vivir en paz. Ojalá que las cosas en México sí se le llamen por su nombre, y mientras tanto tenemos que hacer conciencia todos. Yo les recuerdo, eso es todo por hoy, que estamos en las redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como @sapienstotal en Twitter, y en nuestra página www.totalsapiens.com. Y por esta ocasión especial mandamos un saludo a Juliette, que ha sido una persona importante en el desarrollo de esta empresa. Muchas gracias y hasta la próxima.